Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Me gustaría que se dieran el feliz sábado ahí entre ustedes. De paso, puede despertar a su vecino ahí de pronto si está. Recuerden, los esposos, abrazo y beso. Los novios, solo el abracito. Regáleme que no me escucho. Es un gozo, hermanos. Gracias. Poder estar por primera vez en este lugar, porque había estado en Redención antes, ¿no? Esto es totalmente nuevo. Y les felicito, queridos hermanos, por esos 35 años que cumplieron. Ya algunos se ven ya envejecidos. No, algunos de los muebles que usaban, pero ustedes se mantienen bien simpáticos, bien jóvenes, hermosas, bellos, a pesar de que el tiempo ha pasado, ¿cierto? Y hoy me siento feliz, y más todavía, por este ramillete de violetas que me acompaña en plataforma. Nuestras hermanas que cumplen también una tarea muy especial en esta iglesia. A lo mejor, hermanos, hay algunos aquí, estuvimos hablando con ellas allí atrás mientras ustedes participaban de la alabanza musical, y encontramos testimonios bonitos del tiempo que ellas llevan siendo miembros de esta iglesia, perteneciendo a esta iglesia. A lo mejor algunos de ustedes tienen ya los 35 años. Esa fue una época bonita, ¿no? Yo estaba muy pequeño, pero recuerdo que participé de esos turnos en la carpa. Era algo tan especial, tan bueno, que nosotros íbamos al turno al primer turno, cuando se volvió ya 2 turnos, ¿no? Y pues a uno de niño le impactaba tanto eso. Yo no sé cómo andaban los adultos, pero era tan bueno que a veces, cuando mis padres lo permitían, nos doblábamos de turno. Esos momentos, hermanos, cuando anhelábamos ardientemente oír, ¿cierto?, el mensaje de la palabra de Dios, asistir. No interesaba cuánto nos tocaba caminar, cuán larga era la fila, porque era una fila larga, ¿cierto? Los que tienen memoria recordarán que era una fila bien larga, pero la hacíamos con todo el gusto para escuchar allí el mensaje y toda la programación que allí se daba. Pero saben, queridos, a veces pasa el tiempo y ese fervor se pierde. Yo no sé cuántos de ustedes adoran hoy, después de 35 años, con el mismo espíritu, con el mismo fervor, con la misma dedicación. O cuántos de ustedes, hermanos, son de los que dicen, como escribió por ahí alguien un libro: oh no, otra vez sábado, mañana toca ir a la iglesia. Yo no sé cuántos, hermanos queridos, estamos viviendo la experiencia que vivía el pueblo de Israel, el pueblo escogido
de Dios en el pasado. Y quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, capítulo número 3. Y si por alguna razón, hermanos, después de 35 años al día de hoy, o de 16, la hermana Socorro tiene 16 años de estar militando en esta iglesia, nos contaba. Ella dijo algo: qué lástima que yo no conocí desde niña. Solo llevo 16 años. Me hubiera gustado haber escuchado este mensaje hace 10 años más, cuando tenía 26. ¿Sí fue, hermana Socorro? Me hubiera gustado desde niña haber oído, porque desde entonces, dice la hermana Socorro, no he hecho sino recibir bendiciones de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros estamos apasionados de esa manera, hermanos. Pero si no lo estamos, en esta mañana vamos a irnos de este lugar pidiéndole al Señor, habiéndole pedido al Señor que reavive en nosotros el amor por su palabra, por esta iglesia y por su segunda venida. Porque hay algo más que dijo la hermana Socorro, y dijo: hace 16 años estoy esperando que Jesús venga. Y algunos estamos esperando más, ¿cierto? Los que tuvimos el grande privilegio de nacer en un hogar cristiano, llevamos mucho más tiempo esperando. Pero el profe le recordaba las palabras de la Escritura, que un día son como 1000 años para el Señor, y 1000 años. Así que le dijo: hermana Socorro, no ha pasado mucho tiempo. Van unas milésimas de segundo en el plan de Dios. Hay que seguir esperando. Pero saben, el pueblo de Israel también estaba esperando el cumplimiento de la venida del Mesías, y mientras esperó sucedieron cosas que empezaron a hacer cambiar su estilo de adoración, y que a nosotros puede hacernos cambiar el estilo de adoración, y lo convertimos ya en una sola rutina, en un ir y venir, en hoy es el sábado y listo, nos cambiamos, nos ponemos otra pinta. Llevamos los libros, traemos Biblia, himnario, bueno, la Biblia por lo menos, ¿cierto? Algunos cargamos las dos en uno solo, a otros el himnario ya no hay que cargarlo porque aquí no lo proyectan, muchas gracias. Pero es posible que se nos vuelva una rutina, y estamos, hermanos queridos, viviendo esa experiencia triste de la que habla Samuel en su primer libro, el capítulo número 3 y el versículo número 1. ¿Ya lo tienen? El joven Samuel, dice el versículo 1 de 1 Samuel 3, ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Cómo dice? La palabra de Jehová escaseaba. Sí había palabra de Jehová, sí había palabra de Dios, pero ¿cómo era? Poca, escasa. Pregunto al pueblo adventista de la Iglesia Redención y los que hoy hemos venido, hermanos: ¿cómo es la palabra de Dios en su vida personal y en su vida de hogar? ¿Es abundante o es escasa? No estoy diciendo si tenemos la Biblia o no. No sea que nos pase lo de la abuelita que nos contaron, ¿cierto? Los evangelistas de tiempo atrás, que extravió sus gafas y por mucho tiempo no supo dónde estaba hasta que llegó el misionero a hablarle de la Biblia, a enseñarle la Biblia, y dijo: yo también leo la Biblia, yo tengo mi Biblia. Y para demostrarlo se fue a buscarla, y vaya sorpresa: oh, aquí están mis anteojos que había perdido hace 5 años. Bueno, cada predicador le pone su tiempo, ¿no?
No es si tenemos la Biblia o no. ¿Qué tan abundante, hermanos, es la palabra de Dios en nuestra vida? Lo que Samuel está hablando es de su pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y hoy estamos hablándole al pueblo escogido de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Porque yo estoy convencido, hermanos, que esta es la iglesia de Dios. El pueblo de Dios tiene problemas, necesita ser amonestado, corregido, dice Elena de White, ¿cierto? Pero es el objeto del más tierno cuidado de Dios. Y Dios decidió escoger a este pueblo profético para hacerlo el canal de salvación. Pero saben, queridos, puede ser que esté ocurriendo como en tiempos del profeta Samuel, que la palabra de Dios sea escasa en nuestra vida. Que la palabra de Dios sea escasa en nuestro hogar. Que no nos estamos alimentando de la palabra como debiéramos alimentarnos. Sí, llevamos 35 años yendo y viniendo, pero ¿qué ha pasado en esos 35 años, hermanos? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué ha producido la palabra de Dios en mi vida? ¿O sigo siendo el mismo de hace 35, 20, 10, 15, qué sé yo, años? El texto que leímos hace un momento, que fue leído como pensamiento escogido, Mateo 22, versículo 29, apunta, mis queridos, a la misma experiencia que estaba viviendo Israel en tiempos del profeta Samuel. Ahora en tiempo de Jesús, Jesús se dirige a los líderes religiosos para decirles algo muy duro. Y en esta mañana, mis apreciados, es posible que nosotros tengamos que oír de Dios en su palabra que nos está haciendo falta ese poder. Repitamos ese texto, volvamos a ese texto de Mateo capítulo 22 y el versículo número 29. Estaba bajándole el volumen al celular de paso, si alguno, para que no le suene por ahí un reggaetón o algo, ¿no? Pongámoslo en vibrador. Si alguno tiene una de esas, yo le paso buena música, ¿oyeron? Buenos himnos. ¿Qué dice San Mateo capítulo 22, 29? Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, se está dirigiendo no a un pueblo pagano, no a quienes desconocían la palabra, la tenían, como nosotros tenemos la Biblia, ¿cierto? Pero ¿qué dice Jesús? ¿Erráis? ¿Qué cosa? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Queridos hermanos, apreciados amigos, desde que conocemos mensaje de Dios, palabra de Dios, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en nuestra vida? Sin importar cuánto tiempo, ayer que conocimos, ¿ya empezó a hacer algo en nosotros? Para los líderes de Israel solo había conocimiento. Ellos sabían que el sábado era el día del Señor, y lo es porque así dice la Santa Palabra. Y lo guardaban rigurosamente. Y diezmaban. La mente, el eneldo, eran muy meticulosos. Vivían una religiosidad, un cristianismo. A lo mejor también iban los domingos y miércoles a culto. Pero Jesús les dice: erráis, porque ignoráis el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Y si nosotros no hemos sido transformados, queridos,
Hoy necesitamos clamar al Señor porque su palabra tenga poder en nuestra vida. Porque eso demuestra entonces que al igual que en tiempo del profeta Samuel, la palabra de Dios es escasa. Porque a lo mejor nos estamos alimentando muy poco del pan de vida. Porque a lo mejor nos está pareciendo lo de aquel maestro de escuela sabática que no estudiando en la semana, no teniendo su vida devocional, va a su computador para ver dónde encuentra el repaso de la lección. El maestro que solo viene a la clase de maestros para tomar ideas y poderle decir a la clase. Parece mentira que en el pueblo adventista, el pueblo de Dios, sucedan estas cosas, hermanos, pero en algún lugar yo sé que lo hay. Porque estamos tranquilos con tener la palabra, pero ¿qué poder tiene la palabra en nuestra vida? Erráis. Y cuando la palabra de Dios no tiene poder en nuestra vida, mis queridos, suceden cosas tan parecidas a lo que sucedió en tiempos del profeta Samuel. Si miramos el capítulo número 2 de Primera de Samuel y el versículo número 12, leemos lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Ya lo encontraron? Y termina diciendo el texto: y no tenían ¿qué cosa? Conocimiento de Jehová. No había conocimiento de lo que Dios espera de nosotros, de cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que algunos hacen preguntas que ya tienen respuesta. Todavía en este tiempo hay gente que pregunta: pastor, y no, ¿por qué no me puedo casar con fulano de tal, con fulana de tal? ¿Por qué? Si ella es más adventista que ni los adventistas que tengo allá, si le contara. Cuando hay escasez de la palabra de Dios, mis queridos, hacemos preguntas que ya tienen respuesta en la palabra de Dios. Porque queremos que el pastor, que el anciano, que el líder espiritual nos dé la respuesta que nosotros queremos. Estos dos muchachos eran líderes en Israel, pero desconocían la voluntad de Dios. Desconocían la respuesta de Dios. No había conocimiento de Dios. No había conocimiento de su palabra. No había conocimiento de un así dice el Señor, así está escrito, así es. Porque había escasez de la palabra de Dios. Porque no habían asimilado lo que es el poder de la palabra de Dios. Tenían la palabra, pero desconocían el poder de la palabra. Cuando no hay conocimiento de la voluntad de Dios, dice el versículo número 22, algo más del mismo capítulo: cuando la palabra de Dios es escasa, cuando erramos ignorando las escrituras y su poder. Pero Elí, dice el versículo 22 de 1 Samuel 2, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían estos hombres, hermanos, estos líderes? ¿Qué hacían? O no hacían, ¿cierto? No hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Cuando hay escasez de la palabra, cuando desconocemos, hermanos, el poder de Dios, nos cuesta hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero ¿qué de malo tiene? El otro día llegué a una casa
de un buen hermano un diciembre, y saludamos, estuvimos ahí, lo típico, ¿cierto? La galletica, el tamalito, pero hay otro típico que no pudo faltar. ¿Qué sería? El vinito. Yo recibí, o bueno, no lo recibí, ella me lo extendió, yo lo recibí yo. Gracias, hermana. No, tómeselo, pastor, que es de manzana. Ah, es de manzana. Qué rico, debe saber a manzana. Yo volví y me sonreí. No, gracias, hermana. Gracias, sí está bien. Nosotros hemos aprendido, hermanos, que el vino es vino. Y Proverbios 21 dice, el vino es ¿cómo? Escarnecedor. La cerveza alborotadora. Cualquiera que por ello yerra, no es sabio. Eso para decir algo muy simple, ¿cierto? Un vinito. Pero hay cosas, hermanos, que son más grandes, más descaradas, pero nosotros no hacemos diferencia entre lo santo y lo profano, porque hay escasez de la palabra de Dios. Todo lo volvemos costumbre, todo lo volvemos normal. Yo estaba en la universidad de estudiante. Eso fue hace unos buenos años. Dijo Eunice. Yo estudié con Eunice. Tuve que soportarlo un buen tiempo. Bueno, y me dijo una estudiante también de otra facultad. Estábamos hablando ahí, estábamos con Pastor William y otros, y estábamos hablando y dijo, ustedes debieron haber sido, sí, caspas, digamos, para no usar la expresión que ella dijo, ¿no? Y mujeriegos, y yo creo que se la pasaban, era yo me quedé quieto porque, ¿y usted así nos ve? Con esa cara de santos que tenemos. Entonces William le dijo, mijita, para que sepa, somos castos. ¡Ay! A otro perro con ese hueso. Dijo, no, ahorita no me vengan con cuentos. Eso fue estoy diciendo hace ratico. El muchacho que venga a decir que es virgen, la señorita que venga con ese cuento. Me lo estaba diciendo una muchacha también adventista. Eso con eso que me dijo, yo no le pregunté, pero con eso porque me dijo, ¿cierto? Porque hacemos las cosas como tan normal, y hoy más todavía. Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es escasa, nos cuesta, mis queridos, diferenciar entre lo santo y lo profano. Todo lo vemos normal, no pasa nada. Una movidita de esqueleto, ¿eso qué tanto es? Ay, tanta exageración. Uy, es que ustedes todo lo ponen, eso es lo que no me gusta de su iglesia. Le dicen a uno, ¿no? Todo lo prohíben. Qué malo esto, y qué aquello, y qué lo otro, y nos hacen una larga lista, ¿cierto? El apóstol dijo, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿no? El que no es espiritual, para ellos esas cosas son locura. Saben, queridos, cuando hay desconocimiento de la palabra de Dios, entonces cometemos también el mismo error que cometió Israel en el capítulo número 4, está registrado,
del libro que estamos considerando, los versículos 2 al 5. 1 Samuel capítulo 4, versículos 2 al 5. Los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y aquí viene el asunto. ¿Están conmigo en la lectura? Mire cómo dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y el pueblo envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel se puso triste. ¿Ah? ¿Cómo les parece? ¿Ah? ¿No fue triste? ¿No dice triste? ¿Usted tiene otra versión, profe? ¿La suya dice júbilo? Cuando llegó el arca, hermanos, dice la versión, todo el pueblo de Israel gritó de júbilo, de emoción. ¿Por qué? Había llegado el arca. ¿Qué era para ellos el arca, hermanos? Cuando hay desconocimiento de la voluntad de Dios, cuando hay desconocimiento de la palabra de Dios, cuando hay escasez, cuando no hay poder, le damos más crédito a las cosas, a las personas, que aún así dice el Señor. ¿Saben que hay cristianos que viven emocionados por las cosas? Pastor, ¿y por qué en nuestra iglesia no hablamos en lenguas? Muchos viven a la expectativa de algo, de algo que los mueva, que los emocione, hermanos. El cristianismo de muchos es así, solo emocional. No en quietud, no en tranquilidad, no es una vivencia. ¿Ustedes creen que hablamos en lenguas, sí o no, hermanos? ¿Ustedes creen que la iglesia adventista del séptimo día tiene el don de lenguas? ¿Cuántos lo creen? A ver. Bueno, para los que no lo creen, porque se levantaron la mano más o menos unos 9, 10. Ya completó, 10, 11 con el profe. El don de lenguas lo tiene la iglesia adventista del séptimo día, y yo alabo a Dios por ello, hermanos. Porque el don de lengua es la manera de Dios comunicar su mensaje a otros que no hablan mi misma lengua. Yo tuve un profesor, ustedes lo tuvieron aquí, Raúl Humberto Treyer. Aquí vino cuando el pastor Yuri, creo, a una semana de oración. Bueno, en la antigua Redención, ¿no? 5 idiomas. 5 idiomas. Y no sé, algunas cuantas lenguas, dialectos. Ese es el don de lenguas. Siéntanse felices, hermanos, que esta iglesia tiene el don de lenguas, y Dios lo da en el momento necesario. Pero algunos viven esa la expectativa de cosas. Israel gritó de emoción cuando el arca llegó. Cuando no hay, queridos, una vivencia en la palabra de Dios, cuando hay escasez, encontramos hermanos que se reavivan cuando viene un predicador que los emociona, los hace llorar, y una semana, 15 días consagrados al Señor. Como los cristianos que se consagran en Semana Santa, ¿cierto? Tan puros, tan santos, tan bellos. Una semana. Pero las otras 51, parece mentira, pero en el pueblo de Dios pueden haber personas así. Y yo vine en esta mañana, queridos, a hacer esta reflexión para que si hay alguno aquí
Hoy diga: Señor, ayúdame a vivenciar en mi experiencia personal el poder de tu palabra, a no vivir por emociones, a no confundir entre lo santo y lo profano, a poder, Señor, discernir realmente la tarea que tú me has dado, a ser un cristiano auténtico, a no vivir de años. El otro día conocí a un hermano que llevaba 25 años en la iglesia, líder. Pero un día se descubrió que el hombre golpeaba a su mujer, a su esposa. Pero usted lo saludaba y era el más dulce de la iglesia. Porque el poder de la palabra, hermanos, es ignorado, no ha permeado su vida, no lo ha transformado. 25 años, hermanos, predicando, 25 años sonriendo el sábado, porque el sábado nos ponemos todo lindo, ¿cierto? Hermanito, bendiciones. Yo vengo muy poco aquí, pero yo no sé si la vez pasada que vine les conté de la hermanita que lo saluda a uno dando mucha bendición. Dios lo bendiga, pastor. Hermanito, Dios lo bendiga. Y usted la escucha en algún lugar de Colombia. Y un día iba pasando por una calle y encontré que había una señora regañando a alguien que parecía ser su hija, porque la estaba regañando fuerte, y le dijo que era hija de yo no sé quién. Entonces ahí sí yo voy a ver quién es la mamá, ¿no? Porque dijo que es la hija de... No sé por qué la regañaba, pero le pegó una... Y yo volteé a mirar a ver quién era, y otra vez volví a mirar para el otro lado porque me dio más vergüenza a mí. Era la hermanita que me daba bendiciones y le estaba diciendo a su hija unas palabrotas, porque a veces vivimos es así de apariencia. Somos el pueblo de Dios, es una realidad. Este es el día del Señor, así es. Cristo vendrá por nosotros, por su iglesia, en la medida en que estemos preparados, hermanos. Pero si la palabra de Dios no impacta nuestra vida, estamos perdidos. Si la palabra de Dios, queridos, no ha efectuado un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, al igual que los líderes de Israel, tenemos que escuchar de Dios que nos diga: erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios. Podríamos señalar muchas otras cosas más, pero permítanme ir cerrando, mis queridos, llevándolos al libro de San Marcos, porque cuando la palabra de Dios es escasa, hermanos, cuando la palabra de Dios hace falta en nuestra vida, voy a mencionar dos cosas más tal vez. Capítulo 2 de San Marcos. Nos pasa lo de aquellos hombres cuando oyeron a Jesús decir estas palabras, ¿cierto? Versículo 5 del capítulo 2 de Marcos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué dijo? Queridos hermanos, apreciados amigos, cuando la palabra de Dios es escasa en nuestra vida, nos cuesta aceptar que Dios perdona. Y hay cristianos que viven todavía llevando la carga de pecado. Hay cristianos que vienen a la iglesia para adorar, pero su corazón todavía sigue dolido porque siguen llevando el pecado que han cometido. Pero la Escritura dice que Dios tiene poder para perdonar una vez hayamos confesado nuestro pecado. Y si en esta mañana tarde ya
Hay algo que tenemos que confesarle al Señor, hagámoslo de corazón y creamos que Él perdona nuestro pecado, que nos hace limpios. Es posible que hayan pasado 35 años, hermanos, siendo cristianos regulares, 10 años, 15 años, 5 años, qué sé yo. Pero hoy necesitas creer el poder de la palabra de Dios, que te ofrece perdón, que te ofrece redención en Cristo Jesús. No interesa lo que hayamos hecho, el pecado una vez confesado, Dios nos perdona. Pero hay algo más que Dios tiene el poder de hacer, queridos. Marcos capítulo 5 narra la experiencia de aquel hombre endemoniado. Quizá ustedes pueden recordarlo, leerlo. Lleno de demonios, degenerado, asustaba a la gente. Pero la Escritura señala, mis queridos hermanos, que Jesús llegó para hacer un cambio en su vida. Dice el versículo número 15 de Marcos capítulo 5. Vienen a Jesús, los del pueblo, ¿cierto? Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Sentado, vestido. ¿Y cómo? En juicio cabal. Queridos, Dios tiene el poder de transformarnos. En su palabra hay poder. Dios tiene el poder de transformar a aquel que está acariciando un pecado, que está cometiendo un pecado secreto. Dios tiene el poder de transformar a aquel que cree todavía que Dios lo hizo así, homosexual, lesbiana. El otro día me decía un muchacho: pastor, yo sé que Dios me entiende. Así me hizo Dios. Así me hizo Dios. Y es un muchacho que canta, que adora, que abre la Biblia, que la lee. Pero permítanme decirle que desconoce el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma en la medida en que nosotros le permitamos que haga esa obra en nosotros. Aquel hombre andrajoso que asustaba a todo mundo, harapiento, encadenado, fue visto ahora transformado por la gracia y el poder de Cristo Jesús. Dios tiene el poder de cambiar nuestros hábitos, dice la inspiración. Elena de White señala, ya sean heredados o cultivados los malos rasgos de carácter, Dios tiene el poder para transformarnos. En tiempos de Samuel, queridos, la palabra de Dios escaseaba. Pero en tiempo de Orlando, en tiempo de Jeremías, en tiempo del popular tío, de Carlos, Laura, de la Mona, en tiempo suyo, queridos, la palabra de Dios tiene poder. Pero necesitamos dejar que ese poder entre nuestra vida para cambiarnos, transformarnos, hacernos verdaderamente cristianos que honren y glorifiquen a Dios. Cristianos queridos que vivan para Dios, como dice Hebreos en el capítulo 4, dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetre, entre lo más profundo hasta partirnos, quebrantarnos, de destruir el pecado para que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que hoy las palabras de Jesús a los líderes de su tiempo no sean para nosotros. Erráis, les dijo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Que hoy la palabra de Dios tenga poder en nuestra vida. Que no solamente la llevamos y la traigamos, que no solamente la tengamos en casa, sino que sea el deleite diario estudiar en forma personal y con familia, los que tienen esa linda oportunidad de estudiar ese mensaje, de saborearla, de degustarla, de permitir que Dios hable y transforme nuestra vida. Queridos,
Han pasado 35 años. Dice la Escritura, de lo primero ya no habrá memoria. Cuán brillantes, cuán dolorosos hayan sido, es pasado. Hoy hemos de vivir un presente para gloria de Dios. Hoy hemos de vivir, hermanos, como el pueblo de la palabra, el cristiano de la palabra, el hombre de la palabra, la mujer de la palabra, el joven de la palabra, la señorita de la palabra, tomados de la mano de Jesús, avanzando, creyendo en su palabra, viviendo para gloria de Dios. ¿Saben cuál va a ser el resultado, hermanos? Hermana Socorro, yo no sé si pasarán otros 16 esperando. No sé. O será este año. Qué bueno fuera, ¿no? Pero si vivimos conociendo el poder de la palabra, vamos a permitir que esa palabra nos transforme, y el resultado será ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. Dios nos ayude a vivir esa experiencia, hermanos. Dios nos ayude a crecer en Cristo, a fin de ser cristianos auténticos, moldeados por el poder y la palabra divina, y de esta manera Dios nos bendiga.